Yo, el otro. Somos la máscara, los otros, el cristal que nos refleja. Soy mi propia cárcel, el prójimo, mi carcelero, mi refugio, la muchedumbre. Soy el francotirador, mi máscara me protege de mi hermano. Simula ser el otro, el que aborrezco, al que sonrío. ¿Qué me dices de tu máscara, lector? ¿De quién te escondes? A mí me oculta el otro, francotirador. Te invito a mirarnos sin las máscaras, a descubrir en los ojos lo que somos, la belleza de lo limpio y lo creíble. Ese es un poema del maestro Oscar Peña, tomado de su poemario Danza del Instinto. Y bueno, este programa de la gestión del maestro Silverio es justamente eso, una invitación a mirarnos a los ojos y a descubrirnos en el otro. El Archivo de la Voz tiene como invitado este miércoles 28 de enero de 2025 al profesor Oscar Peña. El profesor Oscar Peña es ampliamente reconocido como académico, como periodista de una gran experiencia en el diarismo nacional, pero pocos lo conocen como pensador y como poeta, como autor de obras de referencia como es Impacto de la tecnología en el periodismo, una visión crítica de la sociedad globalizada. El profesor Silverio ha querido iniciar este año precisamente con un archivo de la voz en honor al maestro Oscar Peña, porque es con mucho uno de los referentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesor Oscar Peña es egresado de la Escuela de Comunicación Social de la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene maestría en Comunicación Corporativa, ha trabajado para El Nacional, ha trabajado para ABC, un periódico español, y en la actualidad es el director del Departamento de Escuela de Periodismo o de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor, a esta entrevista en profundidad acerca de su obra, de su visión académica, de su pensamiento y de su estética como poeta. Gracias, Alejandro Arbelo y el profesor Eulogio Silverio por esta invitación, que me siento sumamente honrado de compartir con ustedes sobre mi vida, sobre mi ejercicio profesional y sobre la producción en los ámbitos en los que he intervenido. Y a propósito de la biografía, la universidad es punto de confluencia como de múltiples determinaciones. Aquí se encuentra gente de gran calado que viene del norte, que son de aquí de Santo Domingo. Eso he tenido la oportunidad de aprenderlo, de vivenciarlo más, acompañando al maestro Eulogio Silverio en estos archivos de la voz. Y a propósito, ¿quién es Oscar Peña? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿De qué tipo de familia procede? Mira, primero con la referencia a la universidad, es indiscutible que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un mosaico de la sociedad dominicana, un reflejo de todo ese exterior, ¿no? La sociedad que en su inicio era más rural, ahora que con la contemporaneidad que es sumamente urbana, y tú sabes que con el tiempo fueron emigrando familias desde las zonas rurales hacia la parte urbana de la ciudad, el perímetro central. Producto de esa emigración, muchos vinimos de distintas partes del país. En mi caso, mi familia procede del sur, específicamente de las Matas de Farfán y San Juan de la Maguara. Mi padre, la familia paterna es de las Matas de Farfán y materna de San Juan
de la Maguana. Por tanto, esa raíz sureña está presente en mí, aunque crecí aquí en Santo Domingo, pero esa raíz convive, ese mundo y referencia del campo siempre está presente, porque mi infancia transcurrió entre la visita a la casa de mis abuelos y de mi padre, aquí primero en la Mata de Farfán, en la parte urbana, y luego en Santo Domingo, pero siempre volví al campo. Y ese campo siempre está presente en mi memoria, en la forma de convivencia ligado con ese urbanismo que he convivido siempre en la parte, tanto en la formación profesional como en la parte cultural. Y desde estas alturas, digamos que mirando en retrospectiva, ¿qué fue primero en el joven Oscar? ¿El periodismo, la pasión por el pensamiento y la lectura de obras de Honduras como esta, Expuestos, o el poeta? Yo te diría que la literatura siempre ha estado presente desde los inicios en la escuela, en el bachillerato. Yo estudié en el Liceo de Estados Unidos y siempre formé parte, allá había clubes, los miércoles había clubes y teníamos la libertad de asociarte al club que tú quisieras. Y yo me inscribí en el club de literatura. Ahí, como referencia, iban invitados. Y en una ocasión fue José Rafael Sosa, periodista, a hablar de periodismo. Y yo dije, pero ve acá, esto es lo que a mí me gusta, siempre cuestionar a la sociedad y estar de parte de lo que aquellos que tú puedes ayudar de alguna manera. Aunque inicialmente yo pensaba ser abogado. ¿Y qué era? Digo, yo primero voy a estudiar periodismo y después voy a estudiar derecho. Pero ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a ejercer el periodismo y comienzo a cubrir la fuente de la justicia, a vincularme con la justicia, el ejercicio, ver cómo se desarrolla la cotidianidad jurídica, dije, esto es lo que yo no quiero ser. Entonces me ratifiqué el periodismo. Pero en la universidad, al tiempo que estudiaba periodismo, formaba parte del movimiento cultural universitario MCU, y ahí prendió, o mejor dicho, esas raíces literarias fueron germinando y tomaron fuerza. Compartía con el taller César Vallejo, el taller de literatura de Los Mina, que intercambiamos charlas, siempre invitábamos autores y ahí leíamos nuestra producción, ya sea narrativa, poema, y era una discusión constante. Por tanto, yo digo que mi formación intelectual, una parte, 50%, es el programa académico y el otro 50% es la formación de extensión dentro de la universidad. Porque al tiempo que yo compartía en las aulas, también compartía en los talleres. Recuerdo que nos reuníamos todos los domingos en una de las aulas o debajo de esa mata que está detrás del Paraninfo. Ahí invitamos a autores reconocidos, intelectuales, discutíamos, hablábamos, leíamos nuestras producciones, las criticaban, y eso te fue creando conciencia. Al tiempo que tú aprendías periodismo, leía otros autores, leíamos sobre semiótica, sobre cultura en sentido general, narrativa, los grandes narradores, los grandes poetas, y entonces eso va ampliándote el pensamiento y ampliándote la forma de ver. Y luego yo, por diferentes vías y de manera individual, llegué a la filosofía y me he sentado ahí como un aprendiz de la filosofía. Como yo creo que pasa con todos, casi todos,
los pensadores lo que se sienten justamente es aprendiz, empezando por nuestro abuelo, que es Sócrates, que yo creo que ni aprendiz se sentía, sino que él lo que predicaba era que nada sabía. Nada sabía. Todavía, pero quizá esa es la posición más cómoda o más adecuada para comenzar a aprender. Para mí esa es la base de la filosofía, el deseo de descubrir. Las grandes preguntas de la filosofía estuvieron en los presocráticos, primero en los filósofos de la naturaleza, en los presocráticos, luego en Sócrates, luego en Aristóteles, en Platón, Sócrates y todo lo que sigan después. O sea, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos? ¿Cómo vivimos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, son preguntas que todavía siguen ahí. ¿Cómo debemos vivir? Son preguntas que en todo filósofo y distintos intelectuales siempre han estado presentes. Y, digamos, haciendo una suerte de autorreflexión o de introspección, esa formación filosófica no académica, ¿en qué siente el académico Oscar que ha tenido más incidencia en su labor como ensayista, en su labor como periodista propiamente, periodista de reportaje, de diarios, el crítico literario que está ahí a la espera de ser recogido en las páginas de los diarios, o en el poeta? Yo te diría que en todo, pero más en la parte reflexiva, ensayística, en el poeta. O sea, cuando yo leo filosofía, mucha filosofía, tú pensarás que, bueno, pienso escribir sobre ensayo. No, se me despierta el gusanillo y lo que pienso en la poesía, esa parte de sensibilidad se destapa, porque la filosofía es la base del pensamiento. O sea, tú no puedes ser un buen periodista si tú no descubres, no estás permanentemente cuestionando y no te descubre ante el asombro de la vida. Si lo habitual, tú te satisfaces con lo habitual, tanto el escritor como el poeta, bueno, pues ¿hacia dónde va? No va a ninguna parte. O el filósofo tiene que dudar, cuestionar, y eso es el fundamento del periodista. El fundamento quizá del filósofo, de mi punto de vista, es que el filósofo piensa sobre cómo deberíamos vivir, sobre la parte de la vida que hay que descubrir. Pero el periodista tiene que cuestionar y pensar en el ahora. Preguntarse no cómo deberíamos vivir en comunidad, sino cómo vive esa comunidad. Investigar cómo vive esa comunidad. Entonces, en la poesía, ese descubrimiento del pensamiento. De hecho, ese libro, la primera parte tiene mucho de fundamento filosófico. Y si tú vas a otros poetas que jamás me compararía ni cerca, pero si hablamos de Franklin Miseburgo, la poesía de Franklin Miseburgo tiene un alto componente filosófico, de descubrimiento, de pensamiento, de idea, de lo sublime. Entonces, una poesía que te aporta pensamiento, que te aporta el enigma, ¿no? Entonces es una poesía que algo te deja, definitivamente. Y si encima de eso tú le sumas la sensibilidad, el ritmo, la musicalidad, el sentido, bueno, pues cada lector que lee y que bebe en esa fuente, pues queda sumamente prendado. Y por eso es que uno a veces vuelve sobre el mismo poema y cada vez que tú lo lees es diferente. La flor de Coleridge, el gran poeta Frost o ese poeta que escribió sobre Manhattan, Walt Whitman. Entonces, si tú vas a Pablo Neruda, Pedro Min, Yelida, Tomás Hernández Franco, compadre Pedro Mon, compadre Mon,
de Manuel de Alcabral, son poetas que escribieron, descubrieron. ¿Y sobre qué escribieron? Sobre la vida de la gente, sobre lo que está ahí, lo que vieron. Y de alguna manera el pensamiento es lo que te hace descubrir y cuestionar. Y yo creo que la filosofía es un gran aporte para ayudarte a pensar. Hablando ahí de filosofía, se me ocurre preguntarle, ya que usted dice que cada vez que uno vuelve a un poema, a una lectura, entiende cosas distintas. Preguntarle si el poema es distinto o el lector es distinto. ¿Cuál de los dos es que ha cambiado? A veces las circunstancias. A veces las circunstancias. Porque el poeta escribe en base a un supuesto, pero el lector entiende, a veces tiene otras referencias, ¿no? Un poema de amor, el poeta, a veces una canción dice, oye, pero es una canción de amor, pero no es un amor de pareja. A lo mejor lo escribió a un hijo que ya no tiene, a una madre. Y entonces, a veces tú lees un texto en la adolescencia y tú lo retomas en la adultez y son lecturas, a veces tienen un descubrimiento diferente porque el lector se convierte a la vez, hace otra interpretación del texto y eso te lo enseña la semiótica. Sí. O sea, la semiótica dice que el lector también se convierte en otro productor, ¿no? Y pensando en el Oscar Peña, académico, maestro de generaciones ya, pensando un poco en los jóvenes que verán también esta conversación, ¿cómo surge un poema en el caso de Oscar Peña? Bueno, un poema surge de muchas circunstancias. Puede ser de una observación, puede ser de algo que tú has reflexionado, puede ser de una decepción, de un deseo, de una alegría, de una esperanza. ¿Qué te da la naturaleza para tú escribir un poema? Bueno, son muchas cosas. La formación en el oficio. El oficio en todo, hasta el zapatero necesita práctica. Entonces el poeta, a veces alguien no sabe que tiene ese potencial para ser poeta, pero comienza a leer, comienza a participar. Por eso los talleres son tan importantes, las discusiones, la peña, y alguien que te estimule. Tú dices, pero yo me puedo atrever, o alguien que te estimule. Pero un poema puede surgir. Hay un poema que Jonfredi escribió a partir de que nosotros estábamos en la plaza del Parque de Colón y vimos una paloma, un perro mató a una paloma y dijo, uy, pero una semana después Jonfredi viene con un poema. Hay un poema por ahí que se llama Una muchacha con gafas. Yo estaba ahí otro día sentado con otro amigo, vi una muchacha que pasó con unas gafas y esa muchacha quizá me deslumbró en distintos aspectos y escribí un poema sobre eso. Entonces, hasta una idea, ¿no? O sea, la obra literaria puede surgir de lo menos inesperado. Y a propósito de Jonfredi, hay aquí un poema que yo creo que de alguna manera retrata, está en Ser y Pensar, que es la segunda parte del libro, que de alguna manera podría entenderse como un testamento poético, o digamos que expresa tu arte poética. Un poeta intemporal, y está dedicado a Jonfredi. Si pudiera complacernos con su lectura. Con la lectura, bien. Un poeta intemporal, a Jonfredi Armando. El poeta escribía para la posteridad. Su verso era desenfadado y luminoso. Pintaba pájaros, risas e ilusiones que devoraban duendes nocturnos. Una vez sus versos fueron útiles. Salvaron especies de ratas y polillas a punto de extinguirse por hambruna. El poeta sintió un alivio porque contribuyó a mantener el equilibrio ecológico. Las ratas fueron brutales con su obra. La devoraron con verdadera devoción. Las polillas, en cambio, fueron delicadas.
se extasiaron sentadas en los bordes de mohosos y húmedos cuadernos. Degustaron con exquisito esmero ricos sonetos en decasílabos, alejandrinos y versos libres. Sobre todo los versos libres, que les resultaban de un sabor a fruta natural. Eran jugosos y destilaban néctares con sabor a esperma. Los alejandrinos, en cambio, eran arcillosos, o más bien parecían formados por acróbatas y pirotécnicas palabras. Los endecasílabos, esas enmarañadas frases numeradas, eran perfectos, pero carecían de la candidez y lozanía del buen verso. Pero sus sonetos transmitían el sonido suave de la lluvia. 3 versos ilustres, 4 ideas brillantes, memorables. Trozos de sonetos fueron rescatados ayer en cadáveres de fósiles polillas. El poeta vive en la posteridad de su época. Publicó su obra póstuma, pura, impoluta, depurada. ¿Te parece que eso expresa de alguna manera el horizonte de tu quehacer? Esos poemas que viven, ese poeta que vive en la posteridad de su época, esa poesía, esa obra que tiende a la pureza, a la depuración, hacia la espontaneidad, ¿te expresa como poeta o es una descripción del hacer poético del poeta Juan Freddy? Bueno, aunque está dedicado a Juan Freddy, no necesariamente representa la obra, la producción de Juan Freddy, pero sí una actitud, porque siempre sus amigos hemos querido que él publique obras y se ha negado todo el tiempo, a pesar de que es un buen poeta, reconocido por la Cámara de Diputados, por el escenario cultural dominicano, por los escritores, por su obra es bien reconocida, pero no tiene un solo libro, no ha querido publicar su libro. Entonces, ¿dónde vamos a verlo? ¿En papeles viejos que se lo van a comer las polillas? Entonces, la esencia del poeta, el escritor, el gran escritor nunca muere, porque su obra queda, igual que el pensador, la obra queda para la posteridad, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso expresa una idea, una actitud, un referente o lo que tú deseas. Tú me preguntabas ahorita de dónde nace un poema. Ese poema nace quizás de la negativa de Juan Freddy de publicar. Entonces yo te voy a escribir un poema y te lo voy a dedicar porque tú lo publicas, pero no necesariamente dice cómo es su obra. Es una reflexión sobre la poesía también. Perfecto. Entonces, hablando de reflexiones y a propósito de lo que usted había planteado acerca del periodista como conciencia crítica, hay un capítulo en su libro Impacto de la tecnología en el periodismo que habla de la prensa como contrapoder. Amén de que este libro es un adelanto a lo que ha pasado un poco en los años sucesivos. Es un libro que tiene casi 20 años ya, pero es un libro que se adelanta en mucho a lo que pasaría con el periodismo. Entonces, son muchos asuntos que he mezclado, pero me gustaría, en primer lugar, plantearle, profesor, ¿qué es eso de la prensa como contrapoder y en qué medida usted lo relaciona con su formación como pensador y como, digamos que, aprendiz de filósofo, como usted se ha llamado? Y en segundo lugar, ¿cómo ve usted el periodismo dominicano en la actualidad? Primero, con la primera parte de la pregunta. ¿Por qué hablamos de que la prensa es un contrapoder? Antes se hablaba que es el cuarto poder, de aquel discurso en el Parlamento inglés. El parlamentario decía, ustedes son el cuarto poder. Hoy ya va mucho más del cuarto poder
el periodismo, los medios de comunicación son un stock contra el poder. Por eso la idea, que no es una idea mía, es una idea que ya se viene debatiendo en el periodismo europeo, el periodismo es un contrapoder, es un stop. Porque imagínate cuántas cosas no se hicieran desde el poder, desde los gobiernos, si no fuera por el temor a los medios de comunicación, el abuso del presupuesto, el abuso contra la población, el abuso contra todo, ¿no? Entonces, el periodista se dice que el periodismo de investigación, el periodista es el perro guardián de la sociedad, es el vigilante que está ahí frenando, investigando, y por eso la investigación periodista es tan importante hoy en día. Entonces, eso es fundamental. Se dice que el periodista hoy con los influencers va a desaparecer, y eso es otra parte que podemos discutir. Pero esa es una pregunta que yo le tengo. Sí, ahorita lo podemos responder. Para contestar la segunda parte de la pregunta, el estado del periodismo hoy. Ha cambiado las plataformas, los medios, pero el periodismo en esencia persigue lo mismo. O sea, el principio del periodismo es informar, cuestionar, vigilar. Informar sobre qué, sobre la actualidad, lo que sucede. Ahora, en la sociedad dominicana, el periodismo ha sido viciado, ha sido cooptado, ha sido secuestrado, contaminado por una serie de personas que son advenedizos y no saben llevar a cabo las reglas del ejercicio profesional, y lo que se aprovechan de la facilidad que le da este nuevo escenario que ahorita podemos ampliar. En este libro yo digo que por primera vez nosotros vivimos en un momento de mucha riqueza en el acceso a los medios. Por primera vez en toda la historia de la humanidad se rompió el monopolio de las vías de expresión del pensamiento, hasta el surgimiento de Internet, que fue en la década del 90, cuando se liberó, que se puso al servicio de la población, pero surgió en la década del 60, el periodismo, las vías de expresión estaban en manos de los medios de comunicación, del empresariado. Pero a partir de que surgieron nuevos medios, canales de difusión, se enriquecieron los recursos periodísticos, pero además se liberó las vías de comunicación. Y ya no solamente existe emisor, canal y receptor, sino que el receptor se convierte también en emisor y la comunicación se produce en diversas vías. El receptor, es decir, el público, también produce contenido, modifica contenido, y eso desde la revolución industrial, desde el surgimiento de la imprenta en 1560 y tanto, eso no se había producido, ¿no? Entonces nosotros hoy vivimos en una sociedad que con más poder informativo que cualquier época anterior, y eso es indiscutible. Bueno, en ese mismo sentido, en ese mismo orden, y es importante, ya que usted es el director de la Escuela de Comunicación, y como director y como profesor tenemos una responsabilidad en la universidad, y es que nos diga si se puede vivir todavía de la profesión de comunicador social de una manera digna, como se dice, porque a veces uno ve tantas personas improvisadas que tienen canales y que a uno a veces le da pena, vergüenza, pero parece que la población general le gusta ese tipo de contenido, estilo La Vega Mundial, Wiu, o sea, que agarra una cámara, le cae atrás la información, o sea, presenta el hecho, pero cuando hace las preguntas de que son atropellantes, no respetan nada de que en la comunicación tradicional y profesional
se toman cierta delicadeza de no exponer al público a ciertos escenarios o a ciertas cosas que son realmente penosas, que en vez de contribuir a ayudar a esa persona que está que él quiere defender, lo que hacen es que lo perjudiquen. Sería bueno escuchar del profesor si un joven que lo va a ver, que lo está viendo, debería venir a la universidad a estudiar comunicación. Mira, hoy más que nunca se necesitan buenos profesionales de la comunicación y sí se puede vivir. De hecho, yo vivo de eso, no de otra cosa. Y muchos compañeros aquí. Entonces, se puede vivir del periodismo y se puede vivir de la comunicación corporativa. Y la comunicación corporativa tiene razón. Bueno, los principales bancos dominicanos han incorporado un área muy especializada y en su estructura tenemos presidentes, vicepresidentes, director, gerentes y personal técnico. Pues escuchen, los principales bancos dominicanos tienen en segundo escalafón de su estructura la figura del vicepresidente de comunicación. Todos. Y te puedo mencionar 3 o 4 que son vicepresidentes de banco, egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por lo menos 3 de mi promoción, de extractos humildes de escasos recursos. Plantéate tú, ¿cómo va a llegar un joven sin recursos, que nació en un campo o un barrio, a ser vicepresidente de un banco? Por una sola vía, en este caso, del área de comunicación, porque se forme bien, porque sigue unos reglamentos, unos principios, unos valores y un dominio de la técnica. O sea, se forme no solo en el periodismo, sino se preocupe por proporcionarse una base cognitiva amplia de conocimiento, de cultura, de herramientas, de técnica. Entonces, el ejercicio profesional lo lleva hasta ahí. En periodismo, hoy claro que sí que se puede. Lo que pasa es que el periodismo ha sido asaltado, como dije ahorita, por una serie de personajes que no tienen nada que ver con el periodismo y se han hecho dueños de los medios. Usted ve en YouTube, en las redes sociales y en canales de televisión, muchísima gente hablando con programas que tienen esto, produciendo contenido, y no son periodistas, no se han formado. Algunos vienen de otra, o sea, creemos que sí pueden venir, pero hay ciertas reglas. Por tanto, hoy se necesita más periodistas porque la audiencia necesita tener fuentes seguras, fuentes confiables y saber discriminar, porque hay todo tipo de contenido. Vivimos en una especie de saturación de la información, de estanflación de la información, de inflación de todo ese contenido que no nos da tiempo a pensar y analizar. Fernando Sabater, uno de los filósofos más importantes de habla hispana, vive hoy. En este libro que yo lo entrevisté para el epílogo, dice que en la escuela debería enseñar a leer los periódicos, los medios de comunicación, porque ya en ese momento se visualizaba que lo difícil que es tú navegar en un mar de información. Entonces, debemos enseñar a la audiencia a discernir de la buena información de la mala información. Todos los días están matando a alguien en las redes sociales, a una figura pública. De hecho, ayer me llamaron que un ejecutivo, un amigo mío, a una figura pública, un periodista, que se murió. ¿Es verdad que Fulano se murió? Señores, yo acabo de hablar con él, está sentado en su escritorio y está en las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso genera view. Entonces, hay que enseñar a la población a consumir información de calidad. Pero ¿qué sucede? Que producir información de calidad cuesta. Hacer la investigación, invertir en personal bien formado. Entonces, cuando usted ve algo en las redes sociales, oye, no crea eso. Si usted tiene duda, vaya primero a un medio certificado, un medio de comunicación, una estación de televisión, a comprobarlo. Porque cuando se publica algo ahí, ha sido investigado, depurado, certificado, ratificado por un personal periodístico.
Entonces el periodista no va a desaparecer de ahora por ahorita. ¿Qué ha pasado? Que se ha modificado la forma de acceder a la fuente, de recoger la información, de procesarla, por una serie de cosas de la tecnología que te proporciona una nueva riqueza y se han generado nuevos oficios que anteriormente no existían en el periodismo, como en otras profesiones, producto del surgimiento de la tecnología. Como decía el maestro Silverio, usted es director de la más antigua y principal escuela de comunicación social del país. Y del Caribe. Y del Caribe. Pero Sí, eso es mucho decir. de la mayoría. Es una escuela de comunicación que tiene 73 años, fue de las primeras. Sí. Además, ha sido dirigida y fundada por figuras muy reconocidas. Claro. Profesor, sería bueno porque posiblemente se olvide y para que no le pase como le pasó al profesor José Flete, que fue director de la UAS San Pedro, que dejó una serie de obras hechas que luego la inauguraron como que la hizo otra gestión. Sería bueno que aprovechar para que usted diga qué se está haciendo en torno a la emisora y a la estación de televisión, el estudio que se está montando en la Facultad de Humanidades, que ha sido fruto del seguimiento y que usted le ha dado a esa, que lo hemos visto en el consejo, que usted siempre da el informe y el seguimiento a eso. Sería bueno que lo diga para que no ocurra que después la estén inaugurando como fruto de su... Mire, precisamente en la Escuela de Comunicación vamos a dejar un legado, al igual que el profesor Eulogio Silverio, aquí en filosofía está dejando un gran legado. Yo no había visto en todo el tiempo que tengo aquí en la universidad la escuela de filosofía tan dinámica, con tantas propuestas. De hecho, esto de la voz del archivo es una novedad que queda. Bueno, en cuanto a la Escuela de Comunicación, nosotros estamos dejando muchas cosas importantes, comenzando por una preocupación que siempre hemos tenido, que es de un laboratorio multimedia para estudiantes de comunicación, de periodismo y de relaciones públicas, con tecnología de última generación que va a funcionar donde estaba en la antigua sala de redacción en el tercer piso. Ahí podrán hacer sus prácticas con estaciones de computadora, un periódico digital, una isla de edición y cámaras para ellos hacer sus prácticas de televisión. Conectado a internet, todo eso va a estar interconectado a una estación de televisión y radio, donde también tendrá la tecnología de última generación, un estudio para hacer podcast, 2 estudios de televisión, va a tener su área de producción ejecutiva, su área de maquillaje, recepción y diferentes estudios de grabación. Pero además una estación de radio totalmente sonorizada con tecnología de punta que se podrá renovar con internet interconectado. Es decir, que por primera vez todo eso va a funcionar en la universidad. También va a funcionar donde estaba la antigua estación de radio, va a ser totalmente digital. Eso va a estar pronto, ya no está funcionando por la burocracia de la universidad, que hay que insistir mucho. Otra cosa que hemos querido dejar en la universidad y fue, inicialmente me propuse 3 cosas, dentro de muchas otras. Hemos impartido charlas, maestrías que están funcionando, vamos por la 5ª cohorte, próximamente en mayo se va a inaugurar la 6ª cohorte de la maestría de comunicación estratégica y relaciones públicas. Ya hay 4 maestrías más ya diseñadas. Tenemos otra también, un acuerdo con la escuela de educación, una de las escuelas de educación para una maestría conjunta y un doctorado que ya está para fines de aprobación. Se aprobó
en el subconsejo, subconsejo nuestro, en el consejo de posgrado, para revisión. Está listo, que es un trabajo que hicieron la profesora Cándida Díaz y el doctor Julio Cuevas. Un trabajo magnífico, es decir, que la próxima gestión va a contar con un doctorado que posiblemente lo inauguremos, pero si no queda para que próximo lo inaugure, más 3 maestrías más disponibles, 4 con la de educación y comunicación, y también una asignatura que va a estar disponible para toda, ha sido diseñado para toda la universidad, de fundamentos de comunicación, porque hoy en día un médico puede ser el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor bioanalista, pero si no sabe comunicar lo que hace, está fuera de escenario. Entonces, esa asignatura, Fundamentos de Comunicación, va a estar disponible para todas las áreas profesionales en la universidad, para formar en materia de comunicación a los profesionales de las otras áreas. Es una pregunta compleja, maestro. ¿Y cómo, escuchados los logros que ha tenido su gestión al frente de la Escuela de Comunicación Social de la UAS, cómo visualiza usted el futuro inmediato de la Escuela de Comunicación Social y de su marco, que es la Facultad de Humanidades? ¿Cómo ve usted también el porvenir de Humanidades? Bueno, inmediatamente en estos momentos la escuela enfrenta muchos retos, que es adaptar todo esto que ya describí anteriormente a ponerlo a funcionar. Inmediatamente esté funcionando, la universidad, la Escuela de Comunicación tiene un buen escenario porque hemos rediseñado un plan de estudio tanto de periodismo como de comunicación totalmente actualizado y acorde a las exigencias de los nuevos tiempos y del mercado, a la demanda de la tecnología y la formación de los estudiantes, tanto en el ámbito corporativo y en el periodismo, para los cuales hemos dialogado y tenido discusiones, acercamientos y tomado en cuenta las sugerencias de la sociedad de diario, la Sociedad Dominicana de Diario, y con otros profesionales. Yo creo que la Escuela de Comunicación puede tener un buen futuro. Claro, eso mucho va a depender de la renovación del cuerpo docente, de la actualización, que también eso forma parte de lo que tenemos por medio. Y la universidad, la Escuela de Comunicación específicamente, tiene ese reto, pero está modernizándose y actualizándose. Para eso vamos a dejar, y el rector, que conste, nos ha dado todo el apoyo para que ese centro tecnológico, esa estación de televisión quede al servicio. El laboratorio de comunicación al servicio de los estudiantes de comunicación y la estación de televisión, de radio y el estudio de podcast para la universidad completa. Va a pertenecer a la Escuela de Comunicación, pero ese proyecto de estación de radio y televisión va a estar al servicio de la universidad conjuntamente vinculado al laboratorio, porque las prácticas pueden ser tanto en el laboratorio como en la estación. Es decir, que los profesores que tienen programas, podcasts, los podrán difundir ahí, y además el conocimiento colectivo de la universidad en las distintas áreas se puede difundir a través de ahí. Puede haber programas especializados en medicina, en cualquier área del pensamiento, política o en cualquier área, y hacerse una producción, porque va a tener una parrilla amplia, una programación diversa, un contenido para la sociedad dominicana. Y ese porvenir luminoso que usted avisora para la Escuela de Comunicación Social, ¿tiene alguna relación con el futuro de la facultad o es independiente? ¿Cómo usted lo ve? No. Eso es completamente vinculado a la facultad, en coordinación con el decano, y ya he dicho con la universidad. O sea, eso va a ser un espacio
la estación de televisión abierta a la facultad, hace un proyecto para la facultad, el laboratorio específicamente de la escuela, y así debe quedar establecido en el protocolo de uso, porque estamos pidiendo también que se diseñe un protocolo de uso para que después sepa cómo se va a manejar eso. O sea, la universidad tiene que estar abierta a la sociedad y difundir su pensamiento. Aquí están todas las áreas de pensamiento de la universidad y la universidad está dormida. Es una forma de que proyectos como estos se difundan por ahí. Por ejemplo, la universidad tiene un laboratorio de un simulador de medicina, de una sala de parto que funciona en la Escuela de Medicina y se inauguró recientemente, no hace tanto, algunos 3 años. ¿Y por qué no se muestra eso en televisión? Una parturienta simulando a los estudiantes cómo se hace un parto. Pero ¿por qué la escuela de física o de biotecnología o de informática o de economía y de medicina no da su parecer o muestra los estudios que está haciendo? Entonces yo pienso, esta es una fuente de información inmensa. La universidad, información positiva, medicina, odontología, ENCOMBE, la escuela de agropecuaria. Aquí se han hecho unos estudios de agropecuaria del Instituto Antirrábico, del área de la escuela de veterinaria sobre la rabia, sobre contaminación por mosquitos. Muy bueno, pero eso no se conoce. No se conoce. Bueno, y finalmente, digo, por el tiempo de que disponemos para los archivos, no porque esté agotada la conversación, es evidente que con usted es mucho lo que hay que hablar, profesor Peña. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que la Facultad de Humanidades y la Escuela de Comunicación Social han cumplido con su tarea histórica o tienen todavía retos por delante, una y otra? Una y otra. Yo creo que han cumplido con una tarea histórica porque aquí han salido, solamente piense usted, ¿cuántos premios nacionales de literatura ha aportado a la Facultad de Humanidades? ¿Cuántos premios? En el Paraninfo usted ve ahí una hilera, una cantera. Los principales directores de áreas de pensamiento como el Ministerio de Educación, los proyectos, ¿de dónde han salido? De esta facultad. En periodismo, ahí las grandes figuras del periodismo dominicano han salido de aquí. Recientemente el último Premio Nacional de Periodismo, el profesor de nuestra escuela, que es Manuel Quitario Cedeño. ¿Y usted sabe lo que es un Premio Nacional de Periodismo? Es por toda una trayectoria. Entonces, yo creo que ha habido no solamente premios literarios, sino gente que ha aportado mucho al desarrollo social, el ámbito de la filosofía y de la literatura, de la psicología, todo el pensamiento de la historia, de la antropología, pero también en el orden periodístico. La mayoría de los premios de excelencia en periodismo son de aquí. Entonces nosotros hemos aportado. Ahora tenemos retos por delante, porque la sociedad requiere no solamente técnicos, ingenieros. Las sociedades que no reflexionan sobre su devenir no avanzan. Las sociedades que no invierten en educación no avanzan. Finlandia, Japón, ¿no? Son sociedades que han avanzado. Muchas sociedades están por delante de nosotros y tienen recursos menos recursos que nosotros. Entonces, el pensamiento es el que impulsa a la sociedad. ¿Qué es pensar? Viene a la filosofía. Ese libro de Heidegger, ¿qué es pensar? Que es una serie de conferencias en la universidad. Entonces, nosotros, desde la sociología, la filosofía, la historia, ¿no? Ningún pueblo puede marchar con un gran futuro si no mantiene viva su historia, la revisión de su historia. El pensamiento en sentido general, la psicología, el periodismo, el ejercicio profesional decente, profesional con toda la instrumentalización. Nosotros tenemos que promoverlo y vigilarlo y cuidarlo.
Entonces, seguir fomentando ese pensamiento de Pedro Enríquez Ureña, de Eugenio María de Hostos, desde la escuela de letras, de la escuela en sentido general, los talleres, el deporte en las humanidades, la sociología, todo. Nosotros tenemos que seguirlo fomentando y crear conciencia y enaltecer ese pensamiento y estimularlo y pagarlo también. Porque un filósofo, el que vive un filósofo, de su ejercicio profesional en las aulas, fomentando, ayudando a las futuras generaciones a comprender. Y mira, y ya para finalizar, como ya usted se despidió, yo creo que todo aquel que quiere aportar en algo, en cualquier cosa, tiene primero que entender su profesión, pero comprender el entorno. Usted no puede ni ser un buen médico, un buen ingeniero, si usted no comprende el entorno. Comprender el entorno significa entender, captar las señales que vienen de él. Esas señales y asimilarlas. Entonces, este libro que tengo aquí, de Sergio Expuesto, dice que la nueva regla del mundo es transformarse. ¿Por qué? Porque hoy todo cambia y es muy rápido. Y ya Darwin demostró que el que no se adapta al cambio desaparece. Pero a eso tenemos el reto hoy, que el cambio es rápido. Tú tienes que comprenderlo rápido, adaptarlo, hacer los ajustes para insertarte en esa nueva dinámica. Si no lo haces rápido, raudo y veloz, te quedaste atrás y desaparece. Entonces, Heráclito decía que todo fluye, que todo cambia. Empédocle decía que no cambia, sino que son los 4 elementos que se transforman. Bueno, pero hoy todo se transforma. Eso que Empédocle te decía, que es los 4 elementos que se mezclan y luego se descomponen, es la transformación. Es la transformación. Entonces, si vivimos en un mundo de tecnología que fluye, que todo es aceleradamente, que nos bombardean constantemente con información por todos los lados y que no tenemos tiempo de asimilarla. Entonces, tenemos que crear métodos, vías para sedacear la información, escoger la que es importante, la que es de calidad y la que nos ayuda a comprender, a adaptarnos, a transformarnos para insertarnos y ser eficientes. No hay otra forma. Bueno, nuestro anfitrión, el maestro Eulogio Silverio, por lo general es quien corona y despide estos encuentros que él ha denominado el Archivo de la Voz. No, agradecer al profesor Oscar Peña, director de la Escuela de Comunicación, y como se ha dicho, es más que comunicador. Ahora entiendo bien la compañía, el trío que ustedes hacen con Juan Freddy y Arbelo. y Arbelo, es que son astillas del mismo palo, o sea, sí, que se complementan, se comprenden. Navegamos por muchas aguas. Sí. Usted decía, profesor, al principio, de que la filosofía enriquece la comunicación, el arte poético y cualquier otro quehacer. Entonces nosotros, por lo menos yo, tengo la visión más o menos parecida, pero invertida, de que la filosofía se enriquece de ese quehacer primario que hace el poeta, que hace el periodista, que hace el químico, que hace el físico, porque filosofar en el aire, o sea, freírnos en nuestra propia salsa tampoco aporta mucho. O sea, en ese sentido, entonces, para nosotros es un honor tenerlo aquí en la Escuela de Filosofía, ya que desde que llegamos tratamos de desarrollar esa visión de que la filosofía no es un saber que surge de la nada, de sí mismo, sino de esa cotidianidad, como causa sui, ¿verdad que sí? Sino que se alimenta de todo el quehacer humano y social. Y en el caso de la universidad, nosotros estamos obligados no solo a estar vinculados a las escuelas de humanidades, sino a todas las escuelas.
No es que pretendemos ser la madre de la ciencia, pero sí sabemos que debemos estar conectados con todos los saberes particulares, porque en ese sentido crecemos como escuela, crecemos a nivel de pensamiento filosófico, pero también enriquecemos esas áreas. Así como ellas nos enriquecen a nosotros, que nos permiten una reflexión situada, una reflexión sabiendo, por ejemplo, del comunicador, que es el que sabe de comunicación, qué es lo que vamos a decir y en torno a qué vamos a reflexionar. Entonces así también devolvemos reflexiones en torno, no de síntesis, sino de crítica o más de observaciones, para que ustedes lo trabajen de nuevo. Entonces para nosotros es, como le dije, un honor. La Escuela de Filosofía se siente altamente agradecido por este espacio que nos ha brindado, y sabemos que será de mucha importancia para las nuevas generaciones. No está pensado el Archivo de la Voz para este momento presente, sino que quede ese testimonio de lo que usted ha hecho y de las cosas que le esperan a la Escuela de Comunicación, que sé que son muchas y que son luminosas. Lo que hay que tener la visión clara que usted ha mostrado de esos cambios que debemos hacer, que debemos ajustar, porque definitivamente, como usted dijo, todo lector o todo televidente inteligente, cuando sale una información en una red, lo primero que hace es que se va a una fuente autorizada, donde es una empresa autorizada que tiene comunicadores que saben lo que están haciendo y que no publican cualquier cosa si no lo han verificado. Entonces, en ese sentido, profesor, agradecemos su presencia y ojalá que no sea la última. Nos quedan como 4 o 5 meses, profesor. 5 meses. Así que a trabajar con ese doctorado, es un doctorado propio, ¿verdad? Que sí, un doctorado propio. Entonces, nosotros estamos compitiendo para hacer el segundo doctorado propio de la Facultad de Humanidades, así que apúrense entonces. Bueno, el verdadero honor ha sido para mí, o sea, estar aquí con ustedes, y un reto porque vamos a una escuela de filosofía. Yo no soy filósofo, pero un amante de la filosofía. Nosotros no somos comunicadores tampoco. O sea que el pensamiento se complementa. El ejercicio disciplinario y la filosofía solo es idea, y el ejercicio práctico es mecanismo técnico simplemente. O sea que esa fuerza que se bifurcan y van conjuntas son las que crean esa dinámica social que mueve la sociedad. Bien, entonces agradecemos al profesor Albelo por su presencia, agradecemos al profesor Oscar Peña, director de la Escuela de Comunicación, y en esta ocasión agradecemos a Cesarina, que ha estado ahí mirándonos a nosotros a través del lente y vigilando de que todo salga bien. Pues profesor, pues muchas gracias. Encantado, un placer de nuevo. Sí, muy